quiero dar un tema y este tema yo le puse el proceso santificador. El proceso santificador. Yo he descubierto en lo que es la vida cristiana o en la vida espiritual que esto lleva un proceso de vida, no un proceso de tiempo, de momento, de circunstancia, de situación, porque muchos lo equivocan a que la vida cristiana se lleva a un momento, a una circunstancia. Cuando están viviendo una circunstancia y le dan con todo, no, eso no es así. El proceso es de vida, es de tiempo, de cada momento, de cada instante que nosotros llevamos, no cuando comenzamos o no en este momento, no, sino esto es de vida. O sea, así como pasamos etapas de vida natural, también pasamos etapas de vida espiritual. Y eso es lo que he descubierto y creo que la iglesia tiene que descubrir esta parte de este proceso santificador. Quiero comenzar con esta cita que se encuentra en Tito, en la carta a Tito. Tito fue uno de los discípulos del apóstol Pablo y Tito fue alguien importante en el ministerio de la primera iglesia. Tito fue un joven, o sea, hay para que lo vaya usted considerando en el contexto que le voy a leer. Tito capítulo 3, versículo 3 al 6, dice así la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, antes de conocer a Dios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Está hablando antes, no después. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí yo puedo ver el proceso de Dios en la vida del cristiano. Antes habla de una condición de pecado, una condición mala, una condición de injusticia, una condición perversa, una condición indeseable, una condición aborrecible, una condición dañina para el ser humano y para otros. Pero dice, a partir de cuando se manifiesta la bondad de Dios a través de Jesucristo, en la vida cristiana no solo se queda en la experiencia de la conversión. La conversión es cuando llega Cristo a nuestras vidas. Y este es un principio fundamental y maravilloso para todo cristiano. Creer en Cristo, como dice aquí, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Ese es el principio, el origen de la vida cristiana. La salvación a través de la obra de misericordia, amor y gracia de Cristo. ¿Sí? Ese es el principio. Creer en Cristo. Después dice, bautizarse. Igualmente sigue todo este desarrollo, sigue este proceso divino de crecimiento, madurez, que a través de la renovación del Espíritu Santo constante y continua debe de llevar el cristiano, el creyente. Cuando un cristiano, un creyente se queda estancado en uno de los pasos de este proceso, pues no hay crecimiento, no hay desarrollo y no hay madurez. Y de alguna manera, o sea,
empieza a veces a prevalecer nuevamente la condición antigua. No sé si usted sepa que ahora el cristiano tiene la condición espiritual, pero todavía tiene la condición de pecado. Y si esta condición espiritual no se renueva, no se transforma, no se trabaja, no se desarrolla, entonces la condición de pecado igualmente viene a tomar el lugar en la persona. Por eso yo le estoy llamando a esto el proceso santificador. Yo me voy a basar en Hechos 8. Hechos 8, del versículo 4 al versículo 11. Hechos 8, versículo 4 al versículo 11. ¿Lo tiene usted? Voy a leerlo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en la ciudad de Samaria. Aquí le doy un poquito el contexto de esto, y es el anuncio del evangelio a una ciudad engañada, que es la ciudad de Samaria. Dice aquí la palabra de Dios que el evangelio llega a esta ciudad por medio de los que habían sido esparcidos. Los que habían sido esparcidos eran los que el gobierno romano estaba pues persiguiéndolos y los estaba dispersando de los lugares de donde se congregaban. Ejemplo, de Judea los perseguían y ellos se esparcían a todas las ciudades, y entonces esos dispersos por esta persecución llegan a diferentes ciudades, pero con el objetivo de predicar el evangelio. Entonces, a esta ciudad llegan por medio de esto que dice, lo que dice aquí el versículo 4. Y aquí nombra a un personaje muy importante que es Felipe. Felipe, usted se acuerda que fue uno de los diáconos que fueron elegidos. Hay varias participaciones de Felipe con respecto a la obra de Dios, y dice que era lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Entonces era un siervo, era un hombre de Dios. También él le predicó al etíope, ¿sí? Y hay varias cosas importantes de Felipe. Entonces, Felipe llega a esta ciudad, era uno de los dispersos, a predicar el evangelio en Samaria. Y viene lo que es el anuncio de esta predicación por medio de Felipe, pero esta predicación va respaldada con autoridad y con poder, ¿sí? Porque aquí yo le estoy dando la referencia de lo que es este hombre de Dios, este hombre dedicado a este ministerio, y da este anuncio, esta predicación, este evangelio de poder. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que Cristo nos vino a liberar de este poder que yo hablé en Tito capítulo 3. Que Cristo vino a separarnos de esta obra de maldad, que Cristo vino a darnos una nueva vida en Él. Y este es el evangelio que Felipe viene a dar como principio de lo que yo hablaba. Pero este principio es respaldado de poder. Este principio tiene que ser una experiencia muy personal, como yo le nombraba la vez pasada,
y tiene que haber este reconocimiento de esta gracia hacia mi vida. Es un principio fundamental para todo el que quiere desarrollar este proceso de santificación. Este es el origen, primeramente el reconocimiento de que Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue el sustituto del castigo que merecía por la condición que yo le leí en Tito capítulo 3. Si no hay esta conciencia y no hay esta relevancia en mi vida y este reconocimiento de creer en esta obra redentora, entonces no ha habido un principio. Este es el principio que viene por parte de Felipe a esta ciudad, pero este principio viene, dado con autoridad y poder y recibido de la misma manera. Le predicó a los samaritanos una ciudad idólatra, supersticiosa, ignorante y engañada. Esta era la condición de esta ciudad. Y créanme que, a final de cuentas es todo lo que se desarrolla en una ciudad que no tiene realmente a Dios como fundamento. Cuando hay ignorancia en una persona o en un lugar, cuando hay ignorancia, se puede meter y filtrar cualquier cosa. Cuando hay ignorancia, si alguien le dice, tírate a este pozo y va a venir una bendición, lo hace ¿por qué? Por ignorancia o por ignorantes. Cuando hay una ignorancia, se compra y se cree todo. Es que si pones esto, es que si haces esto, es que si clamas esto y si, cuando hay una ignorancia, se recibe todo y se hace todo. ¿Por qué? Porque la ignorancia es una carencia de verdad. La ignorancia es una carencia de verdad. Cuando no se tiene una verdad establecida, entonces hay una ignorancia. ¿Sí? No quiero redundar mucho en esto porque eso sería otro tema, pero, cuando está así, viene alguien, le dice algo y lo recibe. Es que tus finanzas están mal porque es que tu familia está mal y cuando hay ignorancia, pues todo lo va recibiendo porque no hay una verdad establecida. Por eso la ignorancia es una carencia de verdad y la ignorancia te puede llevar y te puede arrastrar a muchos lados. Cuando alguien está muy certero y muy definido en una verdad, cuando viene alguien y le dice algo, dice, no es cierto, eso no puede decir. ¿Por qué? Porque la verdad respalda y echa fuera cualquier engaño o cualquier mentira. Lamentablemente esta ciudad era idólatra, igualmente por ignorante, supersticiosa, mucha superstición por ignorancia, y al final de cuentas también era engañada por ignorancia. Pero esta ciudad, como muchos seres humanos, tenía una gran necesidad de algo interno, de algo espiritual dentro de su vida. La predicación de Felipe fue con poder y con autoridad, como yo le comenté. Primera carta a Tesalonicenses, dice así la palabra de Dios acerca de lo que es este tipo de predicación. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre y convicción, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Ya vio? ¿Qué tipo de autoridad hay y qué tipo de respaldo hay en el evangelio? No es de palabras solamente. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Síguelo porque no es así. Porque a final de cuentas en esa ligereza se puede formar un dogma
y no es suficiente. Dice, con poder y en el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia de esta verdad y de esta creencia como fundamento y como principio en la vida de un cristiano. Debe ser así, con esta autoridad. Si no es así, a lo mejor, ejemplo, ¿no? Si yo hago una pregunta ahorita, ¿ustedes en qué creen? Ustedes van a decir en Cristo, y les aseguro que pueden decir eso, aún los que estamos aquí al frente, o sea, ¿no? Pero la gran diferencia es que no solamente sea de palabra, sino que sea de poder en el Espíritu Santo, que realmente haya autoridad en esta verdad del Evangelio en cada una de las personas. Ese es el principio de poder que debe de tener cada cristiano y cada creyente conforme al Evangelio. No fue con palabras, no fue con promesas solamente, hubo un respaldo. Y mire, aquí en Hechos dice, hubo señales, hubo espíritus inmundos salían, muchos paralíticos y cojos eran sanados, y en el versículo 8 dice aquí que ¿qué? Había un gran gozo en aquella ciudad. Y esto es lo que produce el Evangelio con poder y autoridad, un gran gozo, una transformación de vida. O sea, si antes me sentía triste, desechado, me sentía inútil, me sentía de cuenta, viene este gran gozo a la vida de una persona y esto transforma. El gozo, acuérdense que es un fruto espiritual. El gozo es un fruto espiritual ya dentro del creyente. Este es el principio de la vida cristiana, el evangelio recibido por la gente como principio. Les sigo leyendo del versículo 9 al 11, dice así la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Simón, o sea, ya en esta ciudad ya particulariza algo, ¿sí? Había un hombre llamado Simón que ejercía la magia, o sea, un mago, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Dice el versículo 11, y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado por mucho tiempo. Aquí habla de un mago, de un engañador, de un timador, de un hombre que se aprovecha de la ignorancia de la gente y empieza pues a tomar la atención a través de sus engaños, de su magia, de todas sus tetras que hace este hombre. Y este hombre era el que, se puede decir, les daba el mensaje antes de que llegara el evangelio, ¿sí? Este hombre era el que pues les decía qué tenían que hacer, les hablaba, les predestinaba, les adivinaba, y pues esta gente se movía en todo esto. Les decía su horóscopo, no es cierto, no dice esto aquí, pero les hablaba todo este tipo de cosas para mantenerlos engañados, y al final de cuentas una gente ignorante, otra vez yo le digo, recibe todo esto, recibe y reconoce a esta persona porque al final de cuentas lo está manteniendo. O sea, pues si vives esto, haz esto. Si tienes esto, haz esto. Si no te ha venido esto, haz esto. Y al final de cuentas este hombre se aprovecha de la ignorancia de la gente y los mantenía engañados. Tenía a todos impresionados, los mantenía engañados, alucinados. Y otra vez les repito, cuando una persona no tiene una verdad es fácil de engañar, muy fácil.
y entra en la superstición. Yo estoy hablando aún de los mismos cristianos, que hay gente que utiliza la palabra para manejar y manipular a la gente porque no tiene la verdad y no se ha ocupado en esta verdad. Y viene cualquiera y le dice de la prosperidad o le dice de los espíritus, o sea, es que tienes un espíritu de mentira, y el otro se cree por el espíritu de mentira y es fácilmente de engañar. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad establecida de cómo realmente es la obra verdadera de Dios. Y aquí había un hombre pues, de estas características. Y mire, le sigo leyendo el versículo 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, está este antecedente de este hombre, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. O sea, viene esto, está todo este hombre moviendo, pero cuando viene la verdad, cuando viene el evangelio, cuando viene realmente algo de Dios, no este hombre que se hacía pasar por alguien importante de Dios, sino viene lo legal y lo autorizado de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, pero cuando creyeron, dice a Felipe que anunciaba el evangelio del rey y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y dice aquí el versículo 13, también creyó, ¿quién cree? El mentiroso, el engañador, el timador, el que se hacía pasar. Dice, también creyó Simón mismo. ¿Se vale o no se vale? ¿Se vale o no se vale que haya creído él también? ¿Sí? Sí, ¿no? El reino de Dios es para todos los pecadores hallamos esto, o aún los que consideran que no han hecho nada malo. O sea, el reino de Dios es para el pecador independientemente de su pecado. ¿Sí me entendió lo que le dije? Es para el pecador independientemente de su pecado. El pecador puede manifestar robo, codicia, violaciones, fraudes o como esto, pero a final de cuentas todos, dice la palabra de Dios, todos somos pecados. O a lo mejor hay pecadores buenos. ¿Sí sabía eso? Hay pecadores buenos, o sea, que no han hecho aparente, pero a final de cuentas son pecadores. ¿Sí me entiende eso? Porque todo eso está en la palabra. Hay gente que dice, pues yo no le he hecho nada mal, pero eres pecador según la palabra. ¿Pero por qué? La palabra no califica por acciones, la palabra califica por condición. ¿Me entendió lo que le dije? ¿Sí? O sea, entonces muchos por sus acciones dicen que no son pecadores. No, la palabra dice que todos somos pecadores independientemente de nuestras acciones. Nuestras acciones son consecuencia de nuestra naturaleza. ¿Me entendió o no me entendió? ¿Sí? Si tiene alguna duda me puede preguntar en esto. Me puede preguntar y yo lo puedo canalizar a un grupo en casa, que ahí es donde vemos todo eso. ¿Sí? Ahí lo desarrollamos, lo desglosamos, lo desmenuzamos y puede usted saber más de todo esto. ¿Sí? ¿Cómo que si yo no hago nada malo y cómo que me llamo pecador? Vaya a un grupo en casa y ahí se lo desglosamos mejor. Entonces dice, todos los que creyeron fueron bautizados. Primeramente dice la palabra de Dios que llega el evangelio con poder y autoridad y ellos creen en el mensaje del evangelio. Es como principio y el origen del cristiano, ¿sí o no? Después ellos fueron bautizados, ¿sí? Entra este proceso de bautizarse como una consecuencia de este principio de creer en Cristo. ¿Bautizarse en qué? En agua. Le anuncio también que vamos a tener bautizos en agua, ¿sí? En Acapulco, en el mar, en las olas.
para que se vaya el pecadote, no se quede ahí. Yo estaba pensando, ¿y si lo hacemos en la alberca de la playa? No, porque ahí se puede quedar el pecado, ¿no? Y pobre de los que se metan, imagínense, y los que tragan agua, ¿no? Se les puede transmitir. Entonces, pues mejor en la playa, ¿no? Ya si se lo traga un tiburón, pues no hay problema. Hay bautizos. Entonces, ellos se bautizaron después de haber creído en Cristo. Que si pudiéramos llamar yo no lo quiero categorizar porque es un proceso, pero se puede decir el siguiente paso del creer, el bautismo en agua. Dices, ya estás muy firme en tu fe, ahora yo me bautizo en agua. ¿Qué se necesita para bautizarse en agua? ¿Cómo? Creer en la obra redentora de Cristo, nada más. No se necesita un curso de 3 años, no se necesita que no hagas mal en una semana, no se necesita que si tienes el hábito de fumar, no fumes, o sea, porque muchos ponen esas reglas, o sea, por ponerlas, por decirlas. O sea, no hay condiciones, se puede decir, para bautizarse. La condición específica es creer en la obra redentora de Cristo según la palabra de Dios. ¿Sí o no? O sea, no hay condición para bautizarse. Le voy a contar algo que no tenía programado aquí acerca del bautismo, que no es el tema, pero le cuento algo con referente a lo que yo le estoy comentando. Mi mamá tenía el deseo de bautizarse, pero pues un pastor le comentó que no se podía bautizar. Le digo lo de la ignorancia. Yo ignoraba totalmente todo esto de la palabra de Dios, que no se podía bautizar porque ella estaba en adulterio, porque no se había casado con mi papá, o sea, vivían juntos y nos tuvieron y todo eso, pero no se podía bautizar. Entonces, a final de cuentas, ella murió y no se bautizó por esa ignorancia. Cuando el bautismo también es personal. Y después, haz de cuenta, vienen, o sea, que arregles tu vida, que atiendas, o sea, todas estas cosas específicas, pero el bautismo no puede depender de eso. Y a final de cuentas, por ignorancia, o sea, fue eso. Imagínate, haz de cuenta que o sea, llegó a eso, y le digo básicamente por ignorancia, pero por la condición de otra persona, ella no se pudo bautizar. Entonces, es ignorancia cuando aquí está diciendo la palabra que el bautizarse, yo no sé la condición de cada uno de todos los que creyeron y se bautizaron, pero aquí dice creyeron y se bautizaron, ¿sí me entiendes? Con diferentes situaciones, circunstancias, momentos, o sea, pero ellos creyeron en la obra redentora y se bautizaron, porque va dentro de este proceso de santificación de la obra de Cristo que está realizando en cada persona y está realizando en su iglesia. Porque es necesario esto para después pasar a lo que vamos a hablar, que es el tema. Y también creyó, dijimos, ¿quién? El mentiroso, el engañador. ¿Sí? No estaba hablando de Simón. El que se aprovechaba de la gente, el oportunista, el que veía para su beneficio, también creyó él. ¿Sí se vale o no? ¿Sí se vale o no? No les veo muy convencidos. Sí se vale, haz de cuenta por qué, pues ya le dije por qué y que no lo voy a repetir.
¿Y qué hizo también este hombre que creyó? Dice la palabra. Se bautizó también. También se bautizó. O sea, no le dijeron esto o esto o esto, renuncia a esto. O sea, él cree y se bautiza. O sea, como este proceso de santificación. Hasta aquí todo el proceso va bien para la gente y para Simón. ¿Sí? Creen en la obra redentora y se bautizan. ¿Vamos bien? Porque hay muchos cristianos que vamos así, hemos creído y nos hemos bautizado, hemos obedecido a este mandamiento de Cristo y reconociendo la obra de Cristo. Ok, vamos a leer el 14 al 17, viene ahí para mí ya lo bueno. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos de los apóstoles de Jesús y dos de los apóstoles en este ministerio de la obra, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que ¿qué? Recibiesen el Espíritu Santo. Ya habían creído, ya se habían bautizado, pero ahora venían a orar por ellos para que ¿qué? Esto es la palabra, yo les estoy siendo bien literal en lo que es la palabra de Dios, ni estoy interpretando, ni estoy modificando, estoy hablando, o sea, creyeron, se bautizaron, después vinieron los apóstoles de Cristo, los apóstoles del reino de Dios y oraron por ellos para que ¿qué? Porque muchos se quedan, fíjate, muchos se quedan en la conversión y en la salvación y ahí se quedan. Y viven toda su vida ahí en la salvación y conversión y se bautizaron y ahí se quedan. Por eso haz de cuenta, no pasa nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos no han sido bautizados en el Espíritu. Haz de cuenta, por eso, o sea, se quedan ahí. Muchos creen y piensan en la iglesia que la meta es la salvación. La salvación es el principio del proceso de santificación. ¿Sí? No es la meta, es el principio de este proceso. Es salvación, es liberación. ¿Me ha liberado de qué? Del pecado, como vimos en 3. Me ha liberado de la maldad, me ha liberado de la injusticia, me ha liberado de esta vida vana, me ha liberado. Ya estás libre. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya te quedaste libre y ahí parado. Soy libre y ¿ya ahí quedó todo? O sea, la vida cristiana no solamente se queda en el principio, la vida cristiana es el principio, la consecuencia que es el bautismo, pero después dice ellos, vinieron los apóstoles, les impusieron las manos, ¿para qué? Para recibir al Espíritu Santo, para llevar esta vida santa, para llevar esta vida espiritual, para llevar esta vida eterna, para llevar esta vida verdadera, para llevar esta vida en Cristo, para llevar esta vida en Dios. Cuando el Espíritu Santo no está obrando en la vida de una persona, a lo mejor sí es salva, pero ahí se quedó con la salvación. Y entonces tiene el riesgo de seguirse moviendo en todo su contexto de maldad. No sé si me estés entendiendo esto. Por eso es bien importante este paso que después ellos oraron por ellos para que recibieron el Espíritu Santo. Dice aquí el 15, dice el 16, porque aún no había descendido, fíjate, porque aún no había descendido, ya habían creído, ¿sí? Ya se habían bautizado, dice, pero no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? Bautismo en agua. O sea, en lo que creyeron. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me captas? Ahí vas. Ok. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahorita voy para allá. Una parte fundamental dentro de la vida cristiana para el creyente es el ser bautizado
por el Espíritu Santo, por la imposición de manos. Lo dice aquí y lo dice en varios textos, en Hechos 2, que fue el origen y fue el principio de la iglesia cristiana. Y recibiréis poder, acuérdese, eso está en Hechos 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, realmente nosotros, para llevar una vida espiritual, una vida cristiana, tenemos que tener la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no estamos llevando, a lo mejor somos salvos, pero seguimos con nuestros hábitos de maldad, seguimos con nuestros pensamientos viejos, seguimos con nuestras injusticias, seguimos sintiéndonos, haz de cuenta, con toda esta abrumación de este contexto de esta vida, seguimos, haz de cuenta, con todo esto, cuando el Espíritu Santo es el que nos va a abrir un entendimiento a lo espiritual, a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo tiene que hacer una obra específica y perfecta dentro de nosotros. Cuando no está esto, entonces, ¿sabes qué? Nos vamos a mover según lo que pensamos, creemos, opinamos y todo este contexto, porque no está esta obra dentro de nosotros. Es necesaria la obra dentro del creyente, la obra espiritual realizada por el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, para que no sea un razonamiento humano, para que no sea una conducción humana, para que no sean parámetros humanos, para que no, y yo te podría estar diciendo muchas cosas, pero por eso el Espíritu Santo tiene que estar moviéndose en tu vida para que no seas engañado, para que no seas manipulado. Es que si no haces esto vas a perder tu salvación. Y la gente se la cree. Y la gente compra todas esas mentiras porque no tiene una verdad definida. Por eso necesitas la obra del Espíritu Santo, para que cuando vengan esas mentiras, realmente el Espíritu Santo te lleve a hacer lo que tienes que hacer. Si no está esa verdad, te vas a mover por opiniones, por comentarios, por cualquier cosa, aún por predicaciones no fundamentadas, aún por cosas que se etiquetan en el nombre de Dios que no son de Dios. Por eso es necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos revele la verdad, nos revele sus propósitos, nos revele su voluntad y nos lleve realmente a una vida espiritual verdadera. ¿Estás conmigo hasta ahí? Hay gente que no tiene esto, por eso te digo, todavía va sobre sus razonamientos, emociones o pensamientos, sobre su naturaleza, porque no camina en esta vida espiritual. La vida cristiana para el creyente es ser bautizado en el Espíritu Santo. Mire, vamos a Hechos 2. Que ahí es donde está el origen de la iglesia, ¿se acuerda usted? De hecho, ahí viene la venida del Espíritu Santo en Hechos 12. Ellos ya habían creído, ya habían sido bautizados, y ahora es cuando viene. Y no había venido, ¿por qué? Porque Cristo todavía estaba en la tierra. Hechos 2, versículo 38. ¿Lo tienen? Dice en este discurso, en esta predicación, en este mensaje que les dice Pedro, igualmente con poder y autoridad Él les habla: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya lo hicieron, ¿no? ¿Sí? Ya lo hicieron. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí? Libertad, liberación de ese poder. Y después dice, y una conclusión: recibiréis el don del Espíritu Santo. Primeramente, lo que vimos estos principios, y recibiréis el poder del Espíritu Santo, así como Timoteo lo recibió por la imposición de manos del apóstol Pablo. ¿Se acuerda? ¿Qué él dice? Hechos capítulo 1, versículo 8. Yo le doy muchas gracias a Dios porque esto está fuera del manejo humano. De verdad, le doy muchas gracias a Dios. Porque, por ejemplo, una conversión no está porque yo lo convertí. Está por esta revelación de
Jesucristo por el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Yo no puedo hacerte arrepentir a ti. A lo mejor ahorita te puedo dar un mensaje melancólico y que te pueda sacar unas lágrimas, pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un principio de vida, de renunciar, como vimos en Tito 3, a toda esa cadena de maldad, a toda esa cadena que nos sometía y toda esta parte. Le doy gracias a Dios que no podemos manipular lo que es el don del Espíritu Santo. Le doy muchas gracias a Dios. Por eso yo al principio digo, no quiero categorizarlo, paso 1, paso 2, paso 3, no. Sino realmente en que esta obra tiene que ser obra de Dios. Obra de Dios en cada uno de los que realmente llevan una vida espiritual, una vida cristiana. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios por esto, que no está a voluntad ni está a criterio humano. Esos que manejan al Espíritu Santo, muévete y hazle y dale, y Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo no está a mi voluntad ni a mi sometimiento. Imagínate, o sea, eso no puede ser. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, poder y autoridad cuando haya venido sobre. Yo no estoy diciendo, es que yo ya tengo 25 años, yo no estoy hablando de eso. Es que yo ya me leí toda la Biblia así. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de vida espiritual, dado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, realizado por el Espíritu Santo. Esto no es una experiencia que, ay, qué bonito cuando recibí. Esta es una experiencia de vida. Por eso el Espíritu Santo es el que nos abre la dimensión y el Espíritu Santo es el que abre las puertas realmente al conocimiento verdadero de Dios. Es indispensable esa obra en la vida del creyente, indispensable. Te vuelvo a repetir, a lo mejor ya muchos creyeron, muchos se bautizaron, pero no llevan una vida espiritual. No llevan una vida espiritual. ¿Por qué? Por este principio. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, que es la ciudad que estamos hablando, y hasta lo último de la tierra. Este poder espiritual viene del Espíritu Santo y este poder actúa en el corazón y en lo interior del cristiano. Ojo, póngame mucha atención en este momento. ¿Por qué es tan importante, tan fundamental la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante? El Espíritu Santo es el que va a hacer una obra transformadora en nuestras vidas. Va a ser una obra transformadora, renovadora en nuestras vidas. Por eso yo te digo, si no solamente nos quedamos en la salvación, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No es suficiente. Esto sería muy aburrido sin la obra verdadera del Espíritu Santo. Otra vez cantos, otra vez predicaciones que me estén regañando, que me estén diciendo lo que estoy mal. Otra vez, o sea, qué aburrido y qué cansado sería eso. Por eso tiene que venir la obra del Espíritu Santo para darle vida a la palabra de Dios, para darle vida y sentido a cada una de las cosas que hacemos, para darle vida realmente a la actividad. Hace rato Vidal hablaba de algo muy específico de las finanzas. Podemos hablar de los alimentos de la tiendita y no participo en los alimentos. Palabras. Y no participo. Palabras. Sin poder, sin autoridad, sin relevancia, porque solamente son palabras sin respaldo de algo. El Espíritu Santo es el que va a hacer una obra transformadora en nuestras vidas. Seguramente usted conoce Romanos 12:2, que es la obra de santificación, la obra de renovación en la vida del creyente.
Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ¿qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas? Renovación, 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 ¿sí? Muchas veces la gente está totalmente nublada y quiere conocer la voluntad de Dios, o sea, hundidos en su humanidad y quiere conocer. No se puede. Para poder conocer, según Romanos 2, la voluntad de Dios, entenderla, saberla, ¿qué tiene que haber en la vida del creyente? Una renovación. Dios no puede revelar su voluntad donde no haya un lugar apto para poder recibirla. ¿Entiendes? Tiene que haber una renovación espiritual para poder tener entendimiento, para que realmente podamos conocer la buena voluntad. ¿Fundamental o no fundamental la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas? Por eso, haz de cuenta, muchos se han quedado y se han estacionado ahí. Ay, es que otra vez a diezmar. Y me están diciendo que esto, y me están diciendo que se quedan ahí. Se quedan, o sea, ya se aburrieron, ya se cansaron, pues sí. Porque no hay vida espiritual. Créeme que cuando hay vida espiritual, hay pasión, hay intención, hay búsqueda. No me quedo ahí. Ay, quiero seguir adelante, quiero más conocimiento de Dios verdadero y real. Quiero participar en su obra, porque toda esta renovación te lleva a eso y te lleva realmente a que tu vida tenga propósito. Si no está esta renovación, ¿qué tipo de vida? Otra vez yo te digo, aunque ya tengamos la salvación, la liberación, como ha dicho aquí toda la palabra de Dios, pero no se lleva vida espiritual, vida abundante, vida con propósito, vida en el Espíritu Santo, vida realmente en Dios. Muchos van a poder entender, oye, ¿por qué me siento así como que inútil? Me siento como que, pues no doy, pues ya hice lo que tenía que hacer. Y vida espiritual. La renovación, ¿cada cuándo tiene que ser? ¿Cada domingo? ¿Cada grupo en casa? Continua, continua. ¿Ya ve por qué es fundamental la vida del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revelará los propósitos de Dios. Un cristiano sin vida espiritual es un cristiano salvo. Un cristiano sin vida espiritual es un cristiano salvo, llevando sus metas y sus propósitos humanos. Un cristiano sin esta vida espiritual, sí, es un cristiano que tiene este principio, pero este principio es el que nos da origen para este proceso espiritual. Quiero terminar con esto. Lo importante de este proceso santificador, y regreso yo a Hechos 8 para terminar lo que está pasando con este hombre. Entonces quedamos en el 17, cuando les imponía las manos recibían el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y quién cree que estaba viendo todo esto? El engañador, el mentiroso, el usurpador y todo esto. Estaba así. O sea, se le caía la baba a este cuate. Dice, cuando vio Simón, el mago, el engañador, el usurpador, el timador, todo que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo el inteligente? ¿Qué naturaleza actuó aquí? ¿La espiritual o la de pecado? A ver, yo le voy a preguntar algo. ¿Simón fue salvo o no fue salvo? Sí.
Alce la mano quien diga que sí. 4. Alce la mano quien diga que no fue salvo. Nadie. A ver, entonces ya estoy confundido. Alce la mano quien diga que fue cristiano, que sí fue salvo, más bien. Alce la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alce su mano quien diga que no fue salvo. 1, 2. A mí lo que me está diciendo aquí que sí fue salvo, ¿no? Porque creyó y se bautizó. Y hasta ahí vamos bien. Porque hay muchos salvos que hasta ahí quedan, ¿no? Aquí el punto es que cuando él estaba viendo, esto, él no recibió este don del Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué naturaleza ve esta situación? Con su naturaleza de pecado, con su ambición, con su codicia, con esta humana, esta de pecado. Esto humano y esto de pecado corrompe la verdad, corrompe la bendición y quiere sacar ventaja, de todo esto. Todo eso que nosotros que hacemos es para la obra de Dios, le estamos diciendo. Es para el mensaje del Evangelio, es para que la palabra se expanda, no es para que yo me compre otra casa, ni para que mi cuenta de banco se extienda, no es para provecho, ¿sí? Este hombre, aunque hace cuenta, sí, según lo que es la palabra de Dios, tiene esto, ya después no lleva esta vida espiritual. Vamos. Dice ¿dónde me quedé? Ok, no, el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Fíjate, esto en la palabra se oye ridículo, y es lo que está pasando en la iglesia actualmente. Se vende, se regala, se da, y te doy poder en el nombre de... Y la gente lo cree, y la gente lo compra, este tipo de cosas. Y la gente en esos programas hasta da su tarjeta de crédito para que ahí le depositen todo el dinero. No estoy hablando de pare de sufrir, estoy hablando de la iglesia cristiana que también está haciendo este tipo de cosas. Según aquí pues, dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Es correcto? Se ve, haz de cuenta, como algo totalmente, y es lo que la práctica que se hace en muchos, híjoles. Aquí a mí el punto de esto es la ignorancia de la gente. Cuando se cree todo esto y híjoles. A mí más me preocupa la ignorancia que el engaño, porque Jesucristo advirtió eso, ¿no? Que van a venir engañadores, ¿sí o no? Van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. ¿Anticipó esto o no? Eso no hay problema. ¿El problema cuál es? La ignorancia. Dame una lana y ahorita te doy el Espíritu Santo. Se oye ridículo, ¿no? Pues es lo que la gente está comprando y está haciendo. Y te voy a dar poder con la imposición y ve y esto y lo otro y se la cree. Y compra todo eso por su gran necesidad, pero por su gran ignorancia, lamentablemente. Ok, ¿me quedé en cuál? En el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, con recursos, con cosas materiales. Dice que la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Aquí está todo y la gente no lo entiende. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón
no es recto delante de Dios. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, el pensamiento de tu corazón. O sea, es esta naturaleza que Él tiene, como muchos, o sea, cuando haz de cuenta nos lleva esta naturaleza y no hay esta obra del Espíritu Santo, nos lleva a cada idea a querer sacar ventaja de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un corazón regenerado y un corazón renovado. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Las consecuencias del no ser bautizado por el Espíritu Santo o no vivir una vida espiritual y solo quedarse en lo primero. Porque Él hizo lo primero. ¿Está de acuerdo? Solo quedarse en el primero. Creyó, se bautizó, pero cuando vio, haz de cuenta, su naturaleza de pecado empezó a operar. Simón creyó, se bautizó, pero no fue bautizado en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Dice, ¿qué consecuencias tuvo el no ver el reino de Dios correctamente? El no ver el reino de Dios. Haz de cuenta, mucha gente puede tener este principio, pero haz de cuenta, está cerrado ahí y no se le abre el entendimiento y no se abren los cielos, por decir, y no se abre esta obra espiritual y no se entiende. Se piensa que es esto, se piensa que es. Se piensa que es esto, se piensa que si haces esto vas a obtener esto, si piensas que si te portas bien te vas a librar de esto y todo este tipo de engaño porque no llevan una vida espiritual llevada por el Espíritu Santo. No ver el reino de Dios correctamente. Mire, Efesios 4, 22, 23. ¿Ya se cansó? Espéreme tantito, ya voy a terminar. Efesios 4, 22 al 23. ¿Ya está? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, sí, lo que hablé en Tito 3, en cuanto a la pasada manera de vivir, a lo que éramos antes de llegar a Cristo, ¿sí se acuerdan lo que nombré? ¿Sí se acuerdan? Ok, esa pasada manera de vivir dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tito 3, que ahorita se lo voy a volver a decir. ¿Sí? Despójate de esto, despójate de esto, despójate de esto. Otra vez, o sea, sí, Simón esto y esto, pero despójate de esto, Simón. Despójate de esto, engañador. Despójate de esto, timador. Despójate de esta mentira. Despójate de esta usurpación. Despójate de esta maldad. Despójate de estos malos pensamientos. Despójate de estos malos hábitos. Despójate. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta naturaleza caída, esta naturaleza de pecado, esta condición equivocada que nos hace ver hasta equivocadamente lo que es el reino de Dios. Ay, otra vez están haciendo, otra vez están pidiendo, ay, ¿para qué hacemos esto? No tiene caso, mejor, saco mejor en esto. No se ve el reino de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque no se está llevando una obra espiritual. Dice, y renovaos en el espíritu, ¿de dónde? ¿En el espíritu de dónde? De vuestra mente. Mente es igual que corazón, mente es igual que el alma, es igualito que todo. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es santificación. Esto es renovación. Esto es transformación. ¿Quién hace esta obra? El Espíritu Santo. Así es, quien lleva una vida espiritual está haciendo esta obra. Y cuando alguien lleva esto, vestidos del nuevo hombre creado, tiene un panorama muy diferente de la vida, aún de la vida natural. El matrimonio bajo esta perspectiva se ve de otra manera. La familia bajo esta perspectiva se ve de otra manera.
La iglesia, bajo esta perspectiva, se ve de otra manera. Se vive de otra manera. Por eso, antes de la consecuencia o el resultado, tiene que venir esta obra. Tiene que venir esta obra. Para que realmente la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo tome razón y tome propósito según su voluntad. El corazón de este hombre no era renovado y no era transformado por su Espíritu Santo. Aunque había creído y se había bautizado, no era renovado y no era transformado. Por eso ve al Espíritu Santo conforme a ¿qué? Conforme a su malicia, conforme a su condición de sacar provecho luego. Dice el versículo 22 de Hechos, regreso, ya termino. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Acuérdense que el único pecado que no es perdonado, el pecado imperdonable, ¿sí sabe cuál es? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por eso haz de cuenta, el apóstol Pedro no le dice ahí como en Hechos 2, ¿no? Arrepiéntanse, y aquí dice, y quizás, o sea, no estoy seguro. Yo no te doy la certeza de que pueda ser perdonado por esto en particular de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. El pensamiento del corazón de Simón era de hiel, amargura y prisión de maldad. Imagínate en ese contexto ver el reino de Dios. ¿Se puede? En ese contexto se puede ver la vida de la iglesia. En ese contexto se puede ver los ministerios. En ese contexto se puede realmente involucrarse dentro de la obra de Dios. En ese contexto. Por eso, este contexto, ¿qué tiene que ser? Renovado y transformado. Tiene que ser así, porque si no, el contexto de maldad le va a dar su interpretación. Ay, otra vez esto, si se llevan re mal, si mira, si todos están peleando, ¿sí? Este contexto, o sea, le va a dar, nos piden esto y nos están pidiendo esto. Créame que no es así, sino realmente cuando se lleva una vida espiritual correcta. Se necesita renovar, se necesita transformar. Esta es la vida cristiana y la verdadera vida espiritual. No me puedo quedar en el principio. El principio es algo maravilloso en mi vida, en tu vida, porque es cuando Jesucristo cambia y transforma verdaderamente. Nos pasa de las tinieblas a la luz admirable. Pero tiene que haber esta renovación para no verlo tradicionalmente o para que ya estas palabras, o sea, ya sean como una repetición. Eso ya me lo sé. Eso. Y llevas 25 años con ya me lo sé, pero no pasa nada en tu vida. No pasa nada. No es suficiente el razonamiento, el conocimiento acerca de esto, sino a través de la renovación y la transformación. Cuando recibes el perdón de Dios a tu vida, dices, wow, otra vez agradeces. No es una rutina, no es una costumbre, no es un hábito. Muchos viven de hábitos o de metodismos o de cosas y dices, eso es aburrido y es cansado, lógicamente, pero no es una obra transformadora ni renovadora. La obra transformadora y renovadora te da vida espiritual. Cuando viene la obra de Cristo, dices, esta obra renovadora y transformadora, otra vez la levanta y dices, Cristo es mi Señor, porque vino. No te cansa, no te cansa, no te cansa, no te cansa, no te cansa. Y no te cansa y no te cansa, siempre va a estar. Cuando se apague esta vida renovadora y transformadora, sí está, pero va a quedar ahí estacionada, va a quedar ahí guardada, va a quedar ahí sin vida.
Tito 3:6 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos otros. Este es el pecado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, el principio de que hablamos, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, el principio. Por el lavamiento de la regeneración, ese es el nuevo nacimiento, la regeneración, y viene la otra parte, y la renovación en el Espíritu Santo, que es lo que estoy hablando. Importante en todo creyente, importante en todo creyente. Si no vives esta vida, estás viviendo una vida cristiana, pero en lo natural. Y a lo mejor, otra vez, esclavos de concupiscencia, así salvo, pero sigo siendo esclavo de concupiscencia, de malos deseos. Por eso haz de cuenta, el cristiano luego no encuentra su vida plena, porque dices, no está haciendo esta obra. En los grupos en casa ahí desglosamos y detallamos cuál es la vida espiritual y cuál es la vida, y muy específicamente. Ahorita lo hablamos muy abiertamente. Luego el cristiano por eso tiene esta gran necesidad, porque no está pasando esto en su vida. Esta palabra de renovación, transformación, es un cambio de corazón y un cambio de vida. Indica un cambio completo para lo mejor, para el reino de Dios. Un ajuste de la visión moral y de la visión espiritual de la persona. Se hace hincapié en la obra transformadora del Espíritu Santo. Esto va a tomar vida hasta que tengamos. Esto va a tomar vida. ¿Qué vamos a hacer? Con la renovación. Si no hay renovación, ese es un juguillo, esa es una galletilla que no tiene ningún poder. Lo que va a tener realmente relevancia es la obra del Espíritu Santo en mi vida. La sangre y el cuerpo de Cristo. Cuando yo digo esto, ¿sabes? Esa renovación viene y exalta y resalta esto. La sangre y el cuerpo de Cristo. Yo quiero orar y después pasamos los elementos. En esta tarde, Dios, nosotros estamos aquí por esta obra maravillosa de Cristo, que dice que no es de ningún hombre, no es de nosotros, es por la gracia y la misericordia de tu amor. Nadie nos la dio, nadie nos la regaló, nadie nos convirtió, nadie nos salvó, sino esta obra maravillosa. Yo quiero esta renovación porque el congregarme es parte de mi renovación. El tener esta comunión con otras personas con la misma situación de corazón es parte de la renovación. El participar de la obra y estar consciente de lo que hacemos aquí es parte de la renovación. Los alimentos o todo lo que hacemos aquí no es a nuestro criterio cuando pueda o cuando se me antoje. Es parte de nuestra renovación. O cuando me convenzan. Es parte de nuestra renovación. Queremos hacer este acto con la renovación y transformación para exaltar realmente lo que vamos a hacer. Si quieres lo puedes cantar. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Camina, anda como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu. Comprobando, dice, lo que es agradable al Señor.
No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Todo lo que te contamine, lo que te haga daño, lo que estés recibiendo de otras personas o situaciones, no participes de eso, dice la palabra. No participes. Hay gente que se dedica a estar oyendo mentiras y chismes y cosas y cosas y cosas. ¿Sabes qué? No participes de eso. Que al final mucha gente que está en una condición así anímica muy fuerte, deplorable, es porque está recibiendo y recibiendo y recibiendo y su corazón se ha llenado de todo eso. Dice, no participes, no participes. Es tu vida. Sino más bien reprenderlas, hasta un lado. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, la verdad. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te va a alumbrar este Cristo. Esta es una realidad y una verdad. Se lo comparto, no se lo predico, se lo comparto. Hay una vida espiritual. Y la vida espiritual te lleva a una vida plena y con propósito. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participen. ¿Tenemos comunión unos con otros? ¿Sí? Esta es la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu y de unos con otros. Participe de ella. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. La sangre es lo que nos identifica a cada uno de nosotros, es lo que nos distingue. Y todos nosotros llevamos la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos hace tener esta comunión? No sé si usted sabía esto. Va mucho más allá de un vasito con un tantito juguito. Es la sangre, y todos participamos, es lo que nos hace tener esta comunión, independientemente de su situación o circunstancia. Participe de la sangre que nos dio vida, la sangre del Cordero. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios, yo te quiero dar gracias porque esto es real y esto es verdadero. Tenemos al Espíritu Santo para que haga esta obra maravillosa en nuestras vidas. Que no solamente veamos por nosotros, sino veamos por los demás. Que realmente compartamos a esta gran necesidad el amor que tú tienes a la vida de las personas. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos el desayuno de mujeres el sábado. En este desayuno creo que la participación mayor es más la gente de afuera que la de adentro, gracias a Dios. Tenemos que orar por este desayuno. Invite. No hay que ser espectadores, invite a otras personas a este desayuno, participe de esta obra de Dios. ¿Ok? Pues salúdese, bendígase, hemos terminado.